El tema de este trabajo es el llamado crédito documentario y en especial el examen de los documentos. En primer lugar vamos a referirnos al contexto en el cual se encuadra el examen de estos. El crédito documentario o carta de crédito es un medio de pago habitualmente utilizado en la compraventa de mercaderías. El mismo opera de la siguiente forma. Existe un ordenante, comúnmente el comprador, que acude ante un banco emisor con quien acuerda la emisión del crédito documentario. Al convenir ello, ese ordenante le indica a la entidad bancaria cuáles son los documentos que deberá recibir que le permiten presumiblemente acreditar el despacho de las mercaderías bajo las condiciones convenidas. Luego de que el beneficiario acompañe los referidos documentos en tiempo y en forma, el banco pertinente los va a examinar y tendrá derecho el beneficiario a cobrar el crédito abierto a tal efecto. De la operatoria recién explicada se deduce la importancia esencial del examen de los documentos, ya que de esta va a depender el pago del beneficiario del crédito. Al tratarse de un medio de pago internacional, surge como en toda normativa donde está involucrado varios ordenamientos locales, la necesidad de buscar una regulación uniforme. Es por ello que los actores del comercio internacional se han dado sus propias normas en esta materia a través de las reglas y prácticas uniformes, USP por sus siglas en inglés, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional de París. Los créditos documentarios quedan sometidos a las USP en prácticamente la totalidad de los casos, atendiendo su carácter de usos uniformes y prácticas, condiciones generales de contratación o de costumbre mercantil más generalizadas en la especie. En la actualidad rige las USP 600, junto con las ICBP, a la hora de reglamentar los créditos y en especial para tener un criterio a la hora de examinar si los documentos están o no conformes a las instrucciones dadas por el ordenante. Las International Standard Banking Practice son consecuencia de que en la práctica nos encontramos ante una gran cantidad de rechazos de los documentos que tenían por consecuencia una frustración de la operatoria y afectaban al comercio internacional. Nos encontramos ante una discrecionalidad que generaba inseguridad jurídica entre los participantes. De todas formas, estas normativas no dejan de tener carácter dispositivo, de aplicación voluntaria y de autorregulación, razón por la cual las partes pueden decidir no aplicar alguna de sus disposiciones. Para profundizar el tema que nos compete es necesario, en primer lugar, dar ciertos principios básicos. Una de las características del crédito documentario es que son instrumentos autónomos, independientes y literales. Esto implica que el crédito documentario no se relaciona con el contrato causal. Podemos ver esta característica en la letra A del artículo 4 de las USP 600. Asimismo, dada la literalidad propia, los intervinientes en su operatoria deben atender a las menciones que en el documento se indican, sin verificar si se ha dado o no un efectivo cumplimiento al contrato que les sirve de base. La regla básica en materia del examen del documento está arreglada en el artículo 14, letra A de la USP 600, el cual establece que el banco, al examinarlos, debe basarse únicamente en aquellos que en apariencia reúnan los requisitos para una presentación conforme. El examen de los documentos por parte de la entidad bancaria es una de las obligaciones principales del mismo. La función es verificar si estos documentos están en conformidad con los términos del crédito, autorizando a exigir el pago respectivo. Es decir, va a generar la obligación para el banco de pagar el crédito. La base del examen se hace según el principio de apariencia formal o conformidad extrínseca. De esto se desprende que el banco no se va a encargar del fondo o la parte intrínseca, es decir, no va a analizar la efectividad de un despacho realizado o el contenido al cual se refiere las facturas. La entidad bancaria debe analizar los documentos y no los servicios, mercaderías o prestaciones con los que estos están relacionados. Los documentos que presenta el beneficiario deben guardar una estricta relación con las instrucciones que el ordenante hizo al banco emisor. De este carácter de estricta relación pueden surgir dos conflictos. Uno vinculado con el hecho de que si el banco no realiza el examen adecuadamente y paga en contravención a lo ordenado por el ordenante, esto implicará una responsabilidad de la entidad bancaria. Y de lo recién expuesto surge el segundo conflicto, que está relacionado con la posibilidad por parte del banco de poder interpretar estas instrucciones sin incurrir en responsabilidad. Otra interpretación que buscaba más flexibilidad y evitar un abuso por parte del ordenante fue la nacida en la jurisprudencia norteamericana. Se la conoció como la de cumplimiento considerable o sustancial, que confiere una mayor atribución al banco a la hora de examinar el documento acompañado. De todo lo explicado, podemos deducir que un término esencial en el análisis de es la llamada conformidad. Así, para que esto se cumpla, debe estar sujeta a los términos y condiciones del crédito, las disposiciones aplicables de las reglas y a la práctica bancaria internacional estándar. El banco examina todos los documentos que en el instrumento, se consignen por parte del ordenante, con todos los ejemplares así exigidos, puesto que si faltara alguno de ellos, en principio, el banco se verá en el deber de rechazar el bloque
de documentación acompañada. El banco solo puede examinar los documentos presentados conforme a las instrucciones del ordenante. Esto implica que quedan excluidos aquellos que no se haya hecho mención. Es importante, como dijimos anteriormente, que al hacer un análisis sobre un carácter extrínseco, las ICBP tienen un papel muy importante, ya que son un instrumento que contiene una serie de recomendaciones o prácticas que pueden ser consideradas como contrarias a la conformidad y que generan pautas a la hora de examinar los documentos. Podemos poner, por ejemplo, el hecho de que un documento, como un conocimiento de embarque, contenga una cláusula que declare expresamente una condición defectuosa de la mercadería o del embalaje, no se puede considerar que cumple el carácter de documento conforme. Otros motivos del rechazo pueden ser errores en los documentos de transporte, que se deben principalmente a la incorrecta consignación de las mercaderías, la falta de presentación del juego completo, la incorrección de los puertos de embarque y desembarque, ausencia de anotaciones a bordo, consignación de datos incorrectos en el documento o falta de endoso en el conocimiento de embarque. El rechazo del documento muchas veces surge en que ellos han emanado operaciones fraudulentas del beneficiario o los intermediarios en el transporte de mercaderías. Respecto a esta temática, se ha distinguido entre fraude material y fraude intelectual. El primero dice con relación a la emisión y presentación de un documento falsificado o adulterado. Es decir, los documentos que se presentan no han emanado del emisor que se consigna. El fraude intelectual o falsedad ideológica, por su parte, consiste en que el documento, si bien emana de la entidad que se consigna en ellos, es decir, que son auténticos, en lo que ello se describe o consagra es falaz, como ocurriría con un conocimiento en el que el transportista o el portador hubiera indicado una fecha de embarque posterior a la real para poder adaptarse a las condiciones del crédito documentario. O el caso de una factura redactada por el beneficiario por un importe superior al valor real de la mercadería enviada. La propia Cámara Internacional de Comercio ha sostenido que en el evento en el que el banco detecte un fraude, ya sea material o intelectual, no corresponde que proceda al pago de la suma respectiva. Esta premisa también ha tenido una amplia recepción a nivel doctrinal y jurisprudencial. En cambio, si el banco ha pagado el crédito contra la presentación de documentos aparentemente conformes y cuyo examen con un cuidado razonable no permitiría sospechar un actuar fraudulento, esa entidad tendría derecho a cobrar a su mandante o retener lo que ya le fue pagado. Otro instituto esencial del examen de los documentos es el plazo para su realización, la cual se encuentra regulada en el artículo 14, que establece que los bancos intervinientes disponen de un plazo máximo de 5 días hábiles bancarios, contados a partir del día siguiente de la presentación, para ver si estos son conformes. El banco no se manifiesta sobre la conformidad de los documentos. Dentro de este lapso, se va a producir una aceptación tácita de los mismos, en mérito a la cual esa entidad habrá reconocido la conformidad de los documentos respecto a las instrucciones recibidas por el ordenante. Esta misma lógica se aplica si el ordenante recibió los documentos del banco sin manifestar protesta por la disconformidad de ellos con las instrucciones emitidas. Se entiende que hay una ratificación tácita del ordenado por el banco. Ahora, en el final, vamos a referirnos a lo que es la exoneración de la responsabilidad bancaria. Hay ciertas cláusulas que permiten que el banco se pueda exonerar. Sobre estas cláusulas, algunas se las consideran como legítimas y otras cláusulas se las consideran como que son abusivas. Una de esas cláusulas establece que el banco interviniente no va a responder por la forma, la suficiencia, exactitud, autenticidad o falsedad o valor legal del documento alguno, ni respecto a las condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos. Tampoco es una obligación o responsabilidad alguna por la descripción, la cantidad, el peso, la calidad, estado o embalaje, entrega y valor y existencia de las mercaderías, servicios u otras prestaciones. No va a responder por la solvencia, por la buena fe, actos u omisiones, o el cumplimiento de las obligaciones o reputación de embarcadores, transportistas o consignatarios. La cláusula recién dicha es comúnmente una cláusula aceptada. Otra cláusula es la que establece que el banco no asume ninguna obligación ni responsabilidad por las consecuencias resultantes del retraso, la pérdida en tránsito, mutilación u otros errores que puedan resultar en la transmisión de cualquier mensaje o en la entrega de cartas o documentos, cuando aquellos sean transmitidos o enviados de acuerdo con los requisitos establecidos en el crédito, o cuando el banco haya tomado la iniciativa de elección del servicio de entrega en ausencia de instrucciones del crédito. El banco tampoco asume una obligación ni responsabilidad por errores en que incurran la traducción e interpretación de términos técnicos empleados, pudiendo transmitirlos sin traducción. En estos casos se entiende que lo recién dicho sí viola los derechos del ordenante. Para finalizar, es importante remarcar que en caso de rechazo, el banco tiene una obligación de informarle al beneficiario
poniendo punto por punto la razón